Toda leyenda tiene su origen, y eso es lo que nos presenta este cómic de John Byrne, El Hombre de Acero, el cual fue un cómic que, bajo la mención del propio James Gunn, sirvió mucho de inspiración para Superman de 2025. Este cómic reinventa el mito y establece elementos que hasta el día de hoy son muy populares en la mitología de este héroe. Así que en este tercer episodio de Librería Friki, y tal como lo había adelantado antes, en el episodio de El Diablo Nessa, hoy veremos El Hombre de Acero de John Byrne. A ciencia cierta no sé bien si es que así se pronuncia el apellido, pero lo que sí sé es que esta historia sirvió de un gran aporte. La versión que estaremos viendo hoy es la versión de bolsillo, que es la versión Pocket, la cual cuenta con, si no recuerdo mal, 5 números orientados al origen de Superman y la faceta que hoy conocemos en día. Este Superman amable, caritativo y altruista, además de elementos de su mitología como lo pueden ser el tan importante rol que tienen tanto los Ken como Jor-El y Lara. En el primer episodio, que ya lo vemos aquí, primero tenemos un prólogo donde vemos cómo es que el Krypton perece, y está bastante bueno. Y el primer capítulo ya orientado a Clark, vemos un poco sobre sus poderes, cómo va descubriendo quién es, y cómo decide más o menos a lo que quiere llegar a ser. De ahí tenemos el segundo capítulo, donde en este nos presentan a Lois Lane, además de que nos presentan la primera gran hazaña de Superman. Veamos cómo está la mítica escena del aeroplano que incluso vimos en Superman Returns, y cómo es Superman quien salva este avión. Vemos su encuentro y vemos el por qué se ve orillado a usar un traje, ya que ya antes había estado haciendo alguna que otra hazaña superheroica. También durante este número vamos a ver el origen de la rivalidad con Lex Luthor, la cual, aparte de ir un poco vinculada en cuanto a Clark Kent por parte de Slane, es en cuanto a Superman porque este se ve como una figura mucho más grande que él, y al menos esta es a su percepción, y esto no les dará para nada a Lex. Y vemos un poco esta faceta de genio, pero no científico loco, sino más hombre de negocios, empresario y estratega, lo cual estableció en Lex Luthor que vemos hoy en día, y en Lex Luthor que básicamente fue reflejado por parte de Nicholas Hoult. De ahí también tenemos la presentación de Bizarro, en un número bastante bueno, donde vemos a la hermana de Lois, exploramos más sobre esta aventura, y sobre ese lado de el deseo que tiene Clark de salvar a todos. A su vez también el arte es muy bueno y da esa estética clásica que vimos durante toda la etapa de los 90, que incluso llevó a lo de la muerte de Superman, que también estaba presente durante esa época, y cuando salió el reino de los Supermanes y todo eso. De ahí también, quizás la parte que más disfruté de este cómic fue cuando vemos que se encuentra con el fantasma de su papá. No Jonathan, porque Jonathan aún no está muerto para este punto. Los Ken están vivos y son un gran aporte para Clark. Sino que me refiero a su otro papá, su papá biológico, Jor-El, ya que este no se la piensa mucho y le mete toda la información de Krypton de un solo. Y esto le genera una duda a Clark, porque si bien vimos números atrás en el primer capítulo, cómo es que este sabía que no era como el resto de personas, este pensó que sería debido a algún experimento o algo. Y saber que viene de otro planeta ya lo pone como en duda. Pero al final, con unas palabras hermosas, termina definiendo su identidad y diciéndonos que más allá de ser Superman, él es Clark Kent y él es un humano y siempre va a ser un humano. Esa lectura actualmente no es como que pueda decir que aporta algo innovador, pero en su momento lo fue, y es porque esto fue lo que reinventó el mito. Entonces es algo que vale 1000 veces la pena leer. También tenemos un vistazo al primer encuentro entre Superman y Batman. Un encuentro que es bastante memorable, donde vemos cómo es que la personalidad y actitudes son dos chocan a la vez de sus métodos de trabajo, pero cómo encuentran un punto en común y cómo forman esa bonita amistad que vemos hoy en día y que ha ido evolucionando. Amistad basada en el respeto y confianza que establecieron en este mismo número. Por otro lado, también vemos un poco sobre el pasado de Clark y sus amistades pasadas, como lo pueden ser Lana, que fue su primer amor, y cómo era su papel en la escuela y cómo se desarrollaba. Vistazos que son breves, pero que aportan mucho y enriquecen la historia un montón. A su vez nos presenta esas personalidades clásicas de personajes que han ido siendo mejoradas y explotadas a lo largo del tiempo. Si bien no se explora mucho más allá de Krypton, sí se deja esta dualidad entrever. Y como dije, principalmente es un número introductorio, de punto de partida, y es la historia de origen moderna, la historia de origen actual que conocemos del Hombre de Acero.
y un número que por lo mismo recomiendo ver. Pues quisiera andar más de él con spoilers, pero como he dicho, esta sección no es tanto como para contar en sí de qué va la historia, sino para incentivar a dar ese vistazo y dar mi opinión sobre lo que es. Entonces, si están buscando una lectura clásica y a su vez algo que se sienta fresco, pero clásico, valga la redundancia, y que vean cómo se definió el Superman que conocemos hoy en día y quieran hacer una historia de Superman motivadora, alegre y con conflictos no solo físicos, sino que también hay amenazas que desafían el intelecto y conflictos personales del propio Clark, pueden leer El Hombre de Acero de John Byrne, una historia que les recomiendo bastante y que en lo personal es de mis cómics favoritos.